Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta actualización del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Se supone que 24 horas, con carácter urgente, la Corte tiene que pronunciarse. Ya no solamente es un pedido, una acción de protección, ya son 5 diferentes asociaciones, grupos, los exasambleístas también lo hicieron. Sin embargo, el camino está trazado, las cartas están echadas. El CNE ya dio el día de hoy fechas de primera y segunda vuelta. El plan se va cumpliendo. Y si así lo vamos viendo, un CNE que hace lo que el presidente dice que hagan, pues los resultados de eso a largo plazo también sería muy dudosos. Y eso es lo que mantiene a la gente en zozobra. Pero bueno, vamos con la información, amigos, amigas. Póngale me gusta, por favor, y suscríbase al canal porque está bomba en este momento la información. Le preguntaron a Virgilio Saquicela, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo va avanzando esto? Esto fue lo que dijo. En el marco de la institucionalidad debe existir un poder legislativo que haga el contrapeso de poderes. Creo que en el supuesto no consentido de que la Corte no haga respetar la institucionalidad y la constitución política de la República, la fiscalización la tenemos que hacer y la haré yo desde la ciudadanía, conjuntamente con los ciudadanos, con los que van a un hospital y le recetan 4 pastillas, 4 mejorales, le dicen la una le damos y las 3 vayan a comprar en la botica de enfrente, o con la gente que pierde a sus seres queridos 25 en promedio diario en el país por la delincuencia y que no ha sido capaz este gobierno de decretar la emergencia en el sector militar, en el sector policial y darles los insumos, los chalecos, los vehículos, con la gente que se traslada en los vehículos a nivel nacional y pasa 2, 3 horas más en su viaje porque solamente tenemos huecos, tenemos cráteres y no se resuelven los temas. Hay que fiscalizar. La fiscalización está fundamentalmente en la ciudadanía. Bueno, como que un discurso ya populista, enmarcándose en el poder ciudadano, ya como que quiere ir hacia ese lado. ¿Será Saquicela otro de los postulantes a este nuevo proceso electoral? Vamos a ver qué más dice. Se refiere a que la Asamblea le ha paralizado el Plan de Desarrollo Nacional, que no le han aprobado leyes. Sin embargo, sí, por el Ministerio de la Ley pasó una ley que al final del día le da 800 millones de dólares al año al erario nacional. ¿Dónde están esos 800 millones de dólares en seguridad, en salud en el país, en vialidad? Que tuvo el alza de los combustibles en este gobierno. ¿Dónde están esos recursos? Tuvo un boom petrolero en cuanto al precio. ¿Dónde están esos recursos? No están allí. Cuando el presidente de la República dice que no pueden hacer procesos rápidos para adquirir las armas, 2 años. Entonces, ese tema no es el fundamento y termina resolviendo por conmoción social y crisis interna del país. Es decir, fundamenta o motiva por una cosa y resuelve por otra. Constitucionalmente no tiene sentido, es inconstitucional. Bueno, ahí estaba, ¿no? El pronunciamiento. Se refiere a que la Asamblea le ha paralizado el pronunciamiento de Virgilio Saquicela, respetando el orden, el proceso, ha mandado esta acción de protección, espera todavía una respuesta, pero bajo el pretexto de ahorrar 34 millones de dólares, no solamente hay que ver hacia los asambleístas, cerca de 1000 familias se han quedado sin el sustento de el sueldo de los que trabajaban en la Asamblea Nacional. Y tan solo esto es una excusa para decir, uy, sí, mandamos a la casa un pocotón de vagos, lo que dice el gobierno, nos ahorramos dinero y el país por fin puede ser gobernable. Me parece realmente muy vacío y un argumento poco creíble y sin ningún tipo de sustento. Ahora, Muerte Cruzada tiene 5 demandas en la Corte Constitucional. Se suponía que para el día de hoy iba a haber el pronunciamiento de la primera. Sin embargo, no lo hemos tenido. Y mucho más con el pronunciamiento del día de hoy del CNE, que ha totalmente agachado la cabeza y decir, ¿sabe qué? Por lo menos esperemos a la Corte Constitucional. No, nada. El presidente ya dijo elecciones, nosotros vamos a elecciones. O sea, prácticamente dejándolo ya sin ningún tipo de efecto la decisión de la Corte Constitucional. Ahora, empiezan a mostrar artículos, dicen. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Artículo 153. Efectos del dictamen de la Corte Constitucional. Solo si el dictamen de la Corte Constitucional se pronuncia por la constitucionalidad de la solicitud del juicio político, la moción de destitución o el decreto de disolución de la Asamblea, podrá continuar el juicio político, discusión y votación de la moción de destitución
o en su caso de la disolución de la Asamblea, ni en el caso del juicio político, ni en el del voto de destitución, la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca de que si están probadas las infracciones de la responsabilidad del presidente. Ahora, enmarcado, dice, tampoco es de su competencia pronunciarse acerca de la existencia de las infracciones para la destitución de la Asamblea Nacional ni de la responsabilidad en estas que de estas en ellas. O sea, prácticamente diciendo la Corte Constitucional no va a pronunciarse, no tiene por qué hacerlo, es un tema totalmente y único del presidente y de la Constitución, y con esto es más que suficiente para que el proceso de muerte cruzada se mantenga. Ya son ex legisladores y se llamó a nuevas elecciones. Básicamente eso, únicamente se van a elegir, recuerden, asambleístas y presidente. Ahora, de parte de UNES ya ha dicho que los mismos 47 que están ahorita se van a reelegir, van a ser los principales candidatos de sus listas. Así que ya está. Ahora, ¿qué decía en una entrevista con CNN Guillermo Lasso? Veamos. 148, y usted puede ver que la redacción es muy objetiva. No tiene espacio para ser interpretado este artículo. Por lo tanto, la Corte Constitucional, que además en la sentencia admitiendo el juicio político por una mínima posibilidad real, como lo dijeron, señaló también en uno de sus párrafos que el presidente conserva el derecho de aplicar la disolución de la Asamblea Nacional a través de este artículo 148. 148. Más artículos que respaldan al presidente. Entonces, frente a todo esto, y ya viendo que la situación se pone color de hormiga, sin ningún tipo de norte, pues un documento suscrito por Virgilio Saquicela, Yesenia Guamaní, Esteban Torres y Mireya Pazmiño dice lo siguiente: a los ecuatorianos, el tema puesto a consideración y resolución de la Corte Constitucional es exclusivamente si el decreto del presidente de la República disolviendo la Asamblea es constitucional o no, es decir, si la Asamblea Nacional será definitivamente disuelta o no. Por lo tanto, la declaratoria de inicio del periodo electoral, así como la convocatoria a elecciones generales por parte del CNE, serán efectivas y válidas o no, dependiendo de la decisión del tema exclusivo y principal que tomará la Corte Constitucional. En consecuencia, si el CNE resuelve en cualquier tiempo convocar a elecciones generales, dicha convocatoria quedará insubsistente y sin eficacia jurídica. Si es que la Corte Constitucional resuelve mantener la vigencia de la Asamblea, declarando inconstitucional el respectivo decreto del presidente de la República. Teniendo 7 días para proceder a la convocatoria a elecciones generales, nos parece un acto politizado el hacer dicha convocatoria hoy en la noche. Esto evidenciaría que están cediendo a presiones del gobierno nacional. Le recordamos a los miembros del CNE que están sujetos al control político y jurídico de la Asamblea, ya sea que aquella cuya vigencia sea restablecida por la Corte Constitucional o de la nueva que se elegiría en los próximos meses. Si no entendieron, se lo digo rapidito. El CNE tiene que esperar a que tome una decisión la Corte Constitucional. Si el CNE se adelanta por presiones del Ejecutivo, de Guillermo Lasso en estos momentos del gobierno, eso quiere decir que pues hay que esperar cualquier cosa, que el CNE tan solo está para cumplir lo que le digan desde arriba y que todo esto inconstitucional que ejecuten va a ser fiscalizado por la Asamblea, que está en veremos de que la Corte vuelva a restituirlos o por la siguiente que entrará en próximos meses. Bueno, esa es la posición de ellos. Ahí está, ¿no? 20 de agosto, primera vuelta, y 15 de octubre, segunda vuelta. Esas son las fechas que ya el día de hoy, bueno, desde ayer en la noche, el CNE dijo, ya tenemos fechas, ya tenemos el calendario y está listo todo para empezar desde la próxima semana a receptar binomios y candidaturas. Señoras y señores, hasta aquí la información. ¿Tú qué opinas? ¿Están metiendo mano al CNE? ¿Están presionándolo? ¿La gente reaccionará? Porque le pueden meter mano también a un proceso electoral que prácticamente lo tiene ganado el correísmo. Aseguran, juran y perjuran que lo tienen ganado, y al momento de la hora podrían suceder sorpresas. Tan solo esto se hace para alertar al pueblo ecuatoriano
y como ya se van avisando, manifestaciones por diferentes puntos, que por los decretos, que por la inconstitucionalidad, que ahora por el CNE y más malestar. Así que dejo a su consideración los comentarios, voy a leerlos, por favor, comparte este video para que muchas más personas se puedan enterar. Dale me gusta, suscríbete al canal porque hay mucha información que anda por ahí dando vueltas y acá te la traemos. Y a las 8:30 de la noche tenemos análisis completo de toda la información del día. Un abrazo a todos.